Muchísimas gracias por asistir a otro webinar de Jung Electroibérica. En esta ocasión, este webinar, bueno, os queremos enseñar, mostrar cómo la información necesaria a la hora de proyectar una instalación con KNX, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no?, que cuando se ha realizado el proyecto por parte de ingeniería y arquitectura, luego se quiere hacer el estudio económico para integrar un sistema domótico, ¿no?, como podría ser el sistema KNX. Entonces, ahí viene un poco la demanda siempre por parte de la propiedad o del arquitecto, del industrial que sea, de qué información se necesita para hacer un estudio económico. Entonces, este webinar va sobre eso, ¿no?, de cómo se puede plantear una instalación KNX, qué información hay que tener en cuenta y luego veremos ejemplos de cómo se realiza. Por otro lado, si el proyecto aún se ha realizado, que es el mejor caso realmente, tenemos todo un departamento de prescripción, tanto en Barcelona, en Madrid como en Valencia, que os pueden ayudar tanto a la hora de decidir qué equipos se eligen como a la hora de elaborar bastante documentación del proyecto, y podemos colaborar conjuntamente con la arquitectura, con la ingeniería, para darle las herramientas necesarias para que todo el proyecto, bueno, se vaya con producto Jung y KNX. Bueno, haremos una breve introducción sobre el mundo KNX para la gente que lo desconozca y un poco todas sus ventajas, que son bastantes. Y veremos un poco cómo enfocar todos estos planteamientos de KNX con nuestro producto y qué opciones existen para valorar una instalación con los diferentes tipos de producto que dispone la firma, ¿no? Yo siempre les digo que el KNX hay como 3 pilares básicos, que es iluminación, persianas, o tema de motores, y climatización, calefacción, aire acondicionado y demás. Son 3 pilares muy importantes en lo que es la parte de control, y luego hay infinidad de variantes que pueden ir desde control de audiovisuales, alarmas técnicas, alarma de intrusión, ¿vale? Pero como el webinar lo vamos a limitar en un tiempo de media hora, 3/4, nos vamos a basar principalmente en la parte de iluminación, persianas y climatización, en los ejemplos, para no divagar tanto, ¿no? Y luego plantearemos 2 ejemplos de cómo, cogiendo esa información que necesitamos, podemos transformarla en una valoración económica con qué material, con un material determinado que vamos a utilizar, ¿no? Pues empezamos. Bueno, KNX, esta es la imagen que tiene en la homepage de knx.org, que describe muy fácilmente lo que es el sistema, ¿no? Un sistema que acaba de cumplir 30 años, o sea que es un sistema testeado con una gran trayectoria y un historial que da una confianza como sistema. Y luego vemos aquí números como que actualmente hay casi unos 500 fabricantes dentro del sistema, con lo que quiere decir esto que es un sistema estándar. Al decir que el sistema estándar es que estos fabricantes, estos 500 fabricantes, son 100% compatibles unos con los otros y se pueden convivir en una misma instalación sin ningún tipo de inconveniente. Ahí viene un poco la gran potencia del sistema, ¿no? Que no es una cosa de un solo fabricante, sino que es una cosa global y 100% compatible unos con otros. Existen más de 8.000 productos dentro de KNX, 500 centros de formación repartidos por todo el mundo y cerca ya de los 100.000 partners. Los CONEX partners son gente que se ha formado exclusivamente con el sistema KNX, que es un curso oficial que dura una semana, y Jung, por ejemplo, Jung Electroibérica somos centro de formación sobre este curso, y es un curso que está homologado por la asociación. Que es otro dato importante, ¿no? KNX, hay una asociación que está en Bruselas, que hace muchas labores. Una de ellas, por ejemplo, es
certificar que el producto que se saca al mercado pues cumple todos los requisitos para que sea compatible unos con otros, marcar una pauta en el tema de formación y luego la venta del software de programación que se llama ETS, que también la gestiona la propia KNX, ¿vale? Y todos estos sistemas tienen presencia en 190 países en todo el mundo. O sea, como veis, es un sistema a nivel mundial implementado, yo diría que el mejor sistema que existe actualmente a nivel de automatización de viviendas y edificios. Entonces vamos a ver un poco las diferentes ventajas que nos brinda el sistema. De entrada, no hay prácticamente nada que no se pueda controlar con KNX, es decir, las posibilidades son ilimitadas. Al haber tantos fabricantes, hay muchas veces fabricantes que se dedican a un sector, a un nicho de mercado en concreto, no sé, la climatización, por ejemplo. Entonces, sacan un interface para comunicar sus propias máquinas con el KNX y así con un montón de accesorios, ¿no? Ahora los cargadores eléctricos de vehículos eléctricos también se están introduciendo en este mundo y sacan cargadores que ya son compatibles con el sistema KNX. Bueno, pues de ahí es la gran ventaja de un sistema estándar, ¿no? Que hay muchísimos fabricantes trabajando sobre ese protocolo, con lo cual las posibilidades son ilimitadas. Realmente lo que digo, las limitaciones están un poco en el presupuesto que se quiera aplicar en cada instalación. Otra cosa importante es la flexibilidad y personalización del sistema, ya que no hay ningún kit en KNX que diga esto hace una función determinada, sino en cada instalación se amolda un poco a las necesidades que haya en cada caso, ¿no? En función de lo que se quiere realizar en la instalación, pues se coge un producto u otro. Entonces, eso te da una personalización en cada instalación. También es un sistema totalmente seguro, ya que trabajamos ya con el KNX Secure. Esto implica de que tanto por la parte IP, es decir, de KNX hacia afuera, ya la comunicación está encriptada, nadie puede acceder a esa información. Incluso en la parte interna del bus, también la comunicación ya puede estar encriptada, por lo cual eso es un sistema totalmente seguro a cualquier tipo de ciberataque, por ejemplo. Luego podemos, con la instalación KNX, minimizar costes de instalación y puesta en marcha, ya que cuando se hace una instalación KNX, normalmente se controlan pues, diferentes tipos de sistemas, como hemos hablado de operación, persianas, climatización, y nos ayuda a la parte de instalación, es mucho más sencilla con la instalación convencional. Pensamos que el ejemplo de un termostato, ¿no? Yo tengo un termostato a 1,50 m que solo llega a bus, 2 hilos, y ese mismo bus puede puentearse hacia abajo, hacia el pulsador que esté a 1,10 m, solo 2 hilos. La misma manguera, los mismos 2 hilos, simplemente he puenteado de un dispositivo a otro, ¿vale? Aquí no hay conmutador, no hay cruzamientos, todo eso desaparece. La instalación se simplifica bastante, ¿vale? Entonces, eso te hace minimizar costes de instalación si se plantea correctamente. Y para cualquier tipo de instalación, es decir, con KNX podemos hacer desde un piso de una habitación, un tipo loft, con unas funciones determinadas, hasta un aeropuerto. O sea, el sistema se escala, es escalable hacia arriba sin ningún tipo de problema para instalaciones realmente muy, muy grandes. Por lo cual, a nivel de profesional, a nivel de instalador, es muy interesante porque tiene un abanico de posibilidades muy grande, ¿no? Cosas muy pequeñas a instalaciones realmente muy grandes. Y otra ventaja importante en KNX es que es 100% ampliable. Una vez que se ha hecho una instalación, siempre se puede conectar el PC, reprogramar los equipos que hay en la instalación o añadir equipos nuevos, reprogramar los equipos nuevos, añadir la programación a los equipos nuevos y ampliar en funcionalidad o en volumen la instalación sin ningún tipo de inconveniente. Es 100% ampliable. Y no solo por un fabricante, sino por estos 500 fabricantes que hemos comentado. Perdón. Y por último, pues podemos automatizar todo lo que esté dentro de KNX de una forma muy sencilla e interactuar conjuntamente con muchos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, puedes tener una estación meteorológica en la vivienda, que esta estación, un solo dispositivo pueda interactuar
con el riego, con las persianas, con la iluminación exterior, ¿vale? Entonces, hay una automatización de con un solo dispositivo se puede comunicar con muchos elementos, ¿no? Y luego hay software de gestión que nos pueden dar también una supervisión y un control sobre la instalación. Habría más ventajas, beneficios del sistema KNX, pero bueno, yo creo he englobado bastante bien todo lo que se puede llegar a hacer con este tipo de sistema. Otra cosa importante es la forma con la cual se puede transmitir el sistema. Hay muchas maneras. La más conocida y la más usada es el par trenzado, es decir, con solo 2 hilos, aunque aquí en la manguera veis más colores, se utilizan solo el rojo y el negro. Con solo 2 hilos podemos alimentar los diferentes dispositivos, la electrónica de los dispositivos, y nos permite también la comunicación interna del propio bus, ¿vale? Las acciones de encender o apagar también pasan por esos 2 hilos. Realmente es la más usada, la que más se utiliza por su gran flexibilidad y garantiza el funcionamiento al 100%, ¿no? Luego existen otros sistemas, como por ejemplo la radiofrecuencia, que está en AUCE, en el cual, como cualquier sistema inalámbrico domótico, hay emisores receptores. Lo único que esto está basado en KNX, por lo cual el sistema KNX RF, tú puedes poner un emisor de un fabricante y un receptor de otro que se pueden enlazar perfectamente. Luego tenemos el Powerline, que está un poco más en desuso, que va por corrientes portadoras por el simple hecho de que bueno, es menos fiable por los armónicos o la suciedad que pueda ir por la red. Entonces, hay muy poco producto relacionado con este Powerline, pero bueno, existe la tecnología para poder comunicar KNX por la alimentación. Una también muy usada es la parte de IP, es decir, poder comunicar KNX con el mundo IP, ya sea con dispositivos externos o ya sean diferentes tipos de instalaciones. Y algo aquí que me aventuro un poco es la comunicación IoT. Es decir, esto no es oficial, pero ya KNX sabemos que está trabajando en poder comunicar una instalación o que los dispositivos se puedan comunicar con todo el sistema IoT, es decir, poder comunicarse con la nube. Cada vez más dispositivos están comunicándose con la nube, desde coches eléctricos, cualquier dispositivo IoT que se venden hoy en día en el hogar, envía información a la nube. Entonces, KNX se quiere subir a ese carro y ya está trabajando en trabajar sobre un protocolo estándar que también pueda comunicarse con la nube, ¿vale? Entonces, será el quinto pilar de comunicación que exista en el sistema KNX. Y el concepto de KNX es este, ¿no? Es unificar todo en un mismo bus. Ese bus podría ser, como hemos comentado, par trenzado o los diferentes protocolos que hemos visto, pero que todo esté comunicado, ¿vale? Con esto nos permitirá, pues, desde un lugar central, poder subir y bajar todas las persianas, apagar todas las luces, visualizar y controlar todos los elementos que estén dentro del bus, o, por ejemplo, que un sensor de viento pueda, una estación meteorológica pueda influir en las persianas, en más dispositivos que estén dentro del propio bus, ¿vale? O incluso un parado horario, no haría falta un horario para las persianas y otro para el riego, sino con un solo horario podríamos tener diferentes canales, uno para cada sistema. Es la gran ventaja del sistema KNX, y en este bus de comunicación podría haber diferentes fabricantes. Y eso no quita de que con instalaciones convencionales o sistemas independientes no se pueda llegar a hacer todo lo que se hace con KNX, y mucho menos. Hay sistemas independientes que todo lo que hace KNX lo pueden hacer perfectamente. Lo único que cada uno tendrá su cableado, cada uno tendrá su aplicación de control, por lo cual al usuario final, al final es engorroso, es menos práctico utilizar sistemas independientes que no un sistema conjunto que con solo una aplicación puedes controlar todo el sistema de control, ¿no? Ahí radica también un poco una gran ventaja del sistema KNX. A nivel de instalación, se puede aplicar cualquier tipo de estructura, exceptuando cerrar un anillo, es decir, se podría hacer lineal, como veis aquí, colgando los diferentes dispositivos. Aquí hablamos básicamente del sistema par trenzado a 2 hilos. Se puede aplicar lineal o en estrella, es decir, desde un punto ramificar a todos los dispositivos.
bus o en árbol. O sea, este bus se puede hacer cualquiera de estas tres estructuras sin ningún problema o combinarlas en una misma instalación, ¿vale? Es decir, lo importante es que llegue bus a cada dispositivo, simplemente eso. Cada dispositivo ya viene de fábrica con un dado de conexión, que es este dado que veis aquí de color rojo y negro, que coincide con los cables rojo y negro, ¿vale? El cable, como veis, es este de aquí, es una manguera que la manguera oficial puede llevar hasta 4 hilos, pero solo se utilizan 2, el rojo y el negro. Es una manguera de 0,8 trenzada, semirrígida, que simplemente se pela y se introduce en este dado que va a presión. O sea, no haría falta ningún tipo de herramienta, simplemente el pelacables para poder introducir el cable en el dado que viene en el propio dispositivo, ¿vale? Este propio dado te permite también hacer derivaciones a otros dispositivos KNX. Y lo que es el cableado es inmune a ruido, es decir, podría pasar por el mismo corrugado de 230, por ejemplo, pero por normativa, por el reglamento de baja tensión, obliga a ir por corrugado diferente por los diferentes tipos de tensión, ¿no? Pero el sistema está inmune a este tipo de ruidos con el cable oficial, ¿vale? Y también lo que hay, donde está más susceptible en tema de interferencias y demás, es en las cajas de empalme. En cajas de empalme sí que se recomienda poner dos tipos de cajas, una para KNX y otra para potencia. O hay cajas que ya vienen con una separación para poder separar cuando se unen diferentes buses, por ejemplo, con este tipo de dado, que es donde ya quitas el envoltorio, ahí es donde hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Entonces, el KNX de parte trenzado, el TP que se llama en inglés, aquí vemos una estación mínima de lo que haría falta para la estación de KNX. Es decir, todo nace de una fuente de alimentación que se alimenta a 230, aquí vemos de color negro. Esta fuente de alimentación es una fuente KNX que va filtrada a 29 voltios. Entonces, aquí nace lo que es el cable bus, ¿vale? Esos dos hilos que hemos comentado van a todos los dispositivos. Aquí vemos un dispositivo que sería un sensor, que es un teclado en este caso, de la F50, solo alimentado con bus. Y luego vemos un actuador que le llega la alimentación para poder, desde sus contactos, poder alimentar las cargas, ¿no? En este caso, un encendido en concreto. Y por otro lado le llega también el cable bus, que es donde le llegarán las órdenes para encender o apagar este contacto. Entonces, un elemento clave a la hora de hacer la valoración es la fuente de alimentación, ¿vale? Young dispone de diferentes fuentes de alimentación que irán un poco en función del volumen de la instalación. Aquí vemos 4 modelos, el de 160, 320 mAh, 640 mAh y el de 1280 mAh. En la gran mayoría de casos, normalmente los dispositivos consumen 10 miliamperios, es decir, con el de 160 podemos controlar una media de 16 dispositivos de una instalación, ¿vale? Y así sucesivamente, pues del 320, 32, 640, 64 dispositivos, ¿vale? Y esta fue una novedad hace un tiempo que podemos controlar hasta 128 dispositivos de una sola línea. Cuando hablamos de dispositivos, me refiero aquí en lo que hemos visto en este esquema básico, hay dos dispositivos. Tengo el sensor y el actuador, ¿vale? Este sensor puede tener varias teclas, pero sigue siendo un dispositivo. Aunque tenga 6 teclas, es solo un dispositivo. Este actuador, que puede tener varios contactos para varios encendidos, desde 8, 16, 24, incluso salidas, es solo un dispositivo, se cuenta como un dispositivo. Es decir, con la fuente pequeña podemos tener hasta 16 dispositivos de este tipo, ¿vale? Entonces, lo suyo es analizar qué volumen tiene la instalación de dispositivos y una vez que se ha hecho todo el conteo de dispositivos, se decide qué fuente se puede elegir. Lógicamente, siempre hay que dejar un pequeño margen. Si realmente tienes 16 dispositivos, no coger la 160, sino coger la de 320 por si hubiese ampliaciones y demás.
Y si se añadiese elementos de seguridad, también se recomienda pues meter una fuente interrumpida, ¿vale? Con la cual podemos tener una batería conectada y si cayera la tensión seguiría teniendo el bus a alimentación, ¿vale? Para poder comunicarse. Entonces, cuando se añade elementos de seguridad, es recomendable trabajar con esta fuente, que esta fuente sí, solo tenemos un modelo de 640 miliamperios. Es decir, dentro de CANX hay como dos grandes grupos. Tenemos los sensores, ¿vale? Que podrían ser teclados, como vemos aquí en la imagen, y veremos que también hay diferentes tipos de teclados. Podrían ser termostatos, detectores de movimiento, bueno, diferentes dispositivos que lo que hacen es captar información y trasladarla al KNX. Y después tendremos los actuadores, ¿vale? Que en este caso es de carril DIN. Luego veremos también que hay diferentes opciones que reciben órdenes y ejecutan maniobras, ¿vale? Así a grosso modo. Aquí vemos otro esquema donde vemos los actuadores en la parte de arriba para iluminación, para persianas, para calefacción y los sensores abajo, los cuales solo le llega a alimentación bus, ¿vale? Y luego hay otros dispositivos como podría ser servidores, que el servidor va conectado a bus y alimentación y nos permite, pues lo que veis aquí en la imagen, ¿no? Poder controlar todo lo que hay en el bus mediante un smartphone, una aplicación de forma local o de forma remota. Vamos a entrar en la elección de los actuadores. Los actuadores normalmente en obra nueva recomendamos que sean en formato carril DIN, ¿vale? Que es este formato que veis aquí para cuadro eléctrico. Tenemos una gran variedad de actuadores de carril DIN, de diferentes salidas y de diferentes formatos, es decir, tenemos formato de control de iluminación, por ejemplo, formato solo persiana, y existe uno que es el que más vendemos, lógicamente, que es el mixto, es decir, que sus salidas se pueden configurar como modo de iluminación o como modo persianas. Tú puedes tener un actuador de 8 y elegir que 4 de ellas van a funcionar como persianas, es decir, podrás controlar 2 persianas, contar subir y bajar, y las otras 4 como iluminación. ¿Vale? Simplemente es un tema de programación. Se pueden parametrizar las salidas como se requiera. Tenemos actuadores solo pensado para fan coil, actuadores solo para controlar electroválvulas en calefacción, para flujo radiante o radiadores, por ejemplo. Tenemos dimmers, reguladores de iluminación por corte de fase de diferentes salidas o incluso reguladores de 1,10 voltios o incluso también de DALI. Y luego tenemos actuadores que este lo utilizamos mucho y veremos un ejemplo sobre él, que es la Multistation, que es, aparte de ser un actuador mixto de iluminación, persianas y calefacción, también incorpora entradas, ¿vale? Es decir, hace un mix entre el sensor y el actuador, el propio dispositivo que se llama Multistation, ¿vale? Que lo veremos luego en un ejemplo. Pero no quiere decir que el KNX siempre se deba hacer con ese tipo de actuadores. De Jung también tenemos actuadores empotrables, lo que nos permitirá hacer una instalación mucho más descentralizada, ¿vale? A mí particularmente para obra nueva siempre recomiendo carril DIN porque su mantenimiento, si hay algún tipo de fallo, es mucho fácil localizarlo en el cuadro eléctrico o cuadros eléctricos, no hace falta que solo haya uno, puede estar distribuido en diferentes cuadros eléctricos. Es mucho más fácil manipularlo en el cuadro eléctrico donde sabes que todos los dispositivos están allí, que no ir buscando dónde están los actuadores empotrables en la instalación, ¿no? Pero bueno, si lo que se requiere es hacer una instalación distribuida, con nuestro producto se puede realizar, ¿vale? Una ventaja que tienen estos actuadores empotrables es que es como la Multistation. Tienen la parte de actuador y la parte sensor incorporada en el propio dispositivo, ¿vale? Como vemos en la imagen, por ejemplo, aquí llega el cable bus de color verde, aquí es la pastilla, el actuador empotrable, en el cual puede conectarse directamente al motor, ¿vale? Y tiene una entrada, si le damos entrada binaria, en la cual pondremos un doble pulsador convencional para poder accionar esta persiana directamente, ¿vale? Encima, este actuador es mixto, es iluminación y climatización, o sea, también podría controlar una electroválvula de un radiador y tiene más entradas que podrían ser como para un sensor magnético, ¿vale? O sea, es decir, tenemos varios tipos de sensores, también de actuadores empotrables, perdón,
pensados para iluminación, para persianas, para calefacción, el mixto que veis en la imagen, que es calefacción y persianas, dimmers. Tenemos una gran variedad de actuadores para cubrir todas las necesidades de una instalación que se quiera aplicar solo con actuadores empotrables. O a veces se realizan mixtos, es decir, instalación donde el control de iluminación está en cuadro y las persianas, por ejemplo, se hacen con actuadores empotrables. O sea, el sistema te permite gestionarlo y personalizarlo como desees. Yo personalmente creo que si es una obra nueva, todo queda mucho más limpio, más claro en actuador de carril DIN, y también luego el precio por salida es más económico. Luego habría que ver los sensores que se ponen, pero a nivel de salidas sale más económico contra más grande es el actuador, más económica es la salida. Y luego vendremos la parte de sensores, ¿vale? Nos vamos a centrar en sensores tipo teclado para ver un poco las diferencias, las opciones que tenemos a nivel de pulsadores, ¿vale? Podemos utilizar pulsadores convencionales en KNX, pero siempre integrados con una entrada binaria, ¿vale? O podemos utilizar teclados directos a KNX. Jung dispone de 3 modelos, uno que hemos sacado nuevo a día de hoy, que se llama F10, que es un pulsador con una estética visualmente convencional, pero detrás trae toda la electrónica para que sea directamente a KNX. Y luego ya los históricos F40 o F50 con una gran variedad de posibilidades a nivel de control de LEDs, de sensor de temperatura incorporado y demás, ¿vale? Son teclados, estos dos del final, F40 y F50, con una gran potencia de parametrización. Que la nueva referencia F10 también la incorpora, lo único que no tiene pues, la posibilidad de poner tantos LEDs, pero trae también sensor de temperatura y una gran potencia a nivel de parametrización porque es un producto que acaba de salir al mercado. Bueno, viendo un poco todas las opciones básicas en iluminación, persianas y climatización, ¿cómo puedo proyectar correctamente una instalación de KNX, ¿no? Bueno, pues lo más importante es necesitamos información sobre el proyecto. Nos pasa muchas veces que nos dicen, oye, queremos plantear esta instalación con domótica, con KNX. Vale, puedes pasar información sobre el proyecto y te envían un plano tal cual, sin puntos de luz, sin información. Es muy complicado saber qué valorar en aquellos casos porque para mí puedo interpretar que un comedor lo habitual sean 2 encendidos y para otro puede ser que sean 4 encendidos y 2 de ellos regulados. O sea, es importante saber tener información. ¿Y qué información? Bueno, de base, planos eléctricos para saber número de encendidos y pulsadores y persianas eléctricas, ¿vale? Para saber dónde van esas persianas. Y zonas de calefacción, si hay un solo termostato o hay varios termostatos por zona. Otra información importante es información técnica sobre los elementos de control. Es decir, no es lo mismo controlar una caldera que un fan coil con una válvula de 3 velocidades o un fan coil con una válvula y 3 velocidades pero de 0 a 10. Todo eso cambia el tipo de equipo. Entonces, necesitamos información sobre lo que vamos a controlar, igual que la luz regulada, ¿no? Debemos saber esa luminaria cómo la podemos regular. Si metemos información, la valoración carece de fiabilidad. Y luego un poco las necesidades por parte de lo que se quiere aplicar en esa instalación, ¿no? Pues si se quiere integrar si da multiroom de audio, pues tendremos que ver esa información para poder plasmarla en el proyecto, ¿no? Entonces, básico serían estos tres datos de información. Y a raíz de ahí, una vez que, por ejemplo, nos entreguen los planos con un plano eléctrico, empezaremos a contar cuántos encendidos hay, tal cual, cuántos, si en el comedor hay 3, pues 3 encendidos, si son regulados o no, esa información es importante, número de persianas, número de zonas de climatización, qué sistema de climatización se va a utilizar. Entonces, se recopila toda esta información. Siempre podéis contar con nosotros, pero bueno, si hay gente que es más autodidacta con esta información que vamos a dar, quizá ya lo puede hacer ellos mismos, pero si no, sabéis que podéis colaborar con nosotros a la hora de presupuestar este tipo de ofertas sin ningún problema. Pero una vez que se recoge toda esa información, se genera lo que es el proyecto, la valoración de la instalación, ¿no?
Vamos a ver dos ejemplos de cómo enfocamos, por ejemplo, nosotros una evaluación KNX una vez recopilada toda esta información, ¿vale? Aquí hemos contado una instalación en la cual hay 18 encendidos on-off, hay 8 persianas motorizadas. Las persianas es importante saber qué tipo de persiana es, si solo sube y baja o si tiene lamas, para saber cómo podemos hacer el control. 2 zonas de calefacción, en este caso la calefacción son solo 2 contactos. 2 fan coils, que son de 2 tubos y 3 velocidades, es decir, tienen un contacto para la válvula y 3 velocidades, 3 contactos para cada velocidad. Y quieren un control mediante app, local y remotamente, y aparte un control con Alexa, ¿vale? Pero un handicap importante en esta instalación que nos piden es optimizar al máximo los costes. Aquí la parte presupuestaria está muy reducida y necesitamos ir a mínimo a nivel de costes, pero quieren un sistema KNX por todas las ventajas que hemos comentado. Entonces, vamos a ver cómo enfocamos nosotros una instalación de este tipo, de este volumen, con el producto KNX. De entrada, yo trabajaría, si vamos a coste, con la Multistation, ¿vale? Sí que la instalación se sale un poco de lo que es el concepto de KNX, pero si quieren minimizar al máximo los costes, es la mejor solución la Multistation. ¿Por qué? En total tenemos 36 contactos on-off, contando la iluminación, persianas y calefacción. Es decir, tenemos 18 encendidos on-off, 8 persianas que serían 16 contactos y 2 zonas de calefacción, ¿vale? Esto suman 36. Con 36, con la Multistation tiene 6 salidas, 6 entradas, por lo cual con 6 unidades cubrimos esa necesidad, ¿vale? Lo único que la instalación nos implica que tanto los retornos de cada encendido van a venir a cuadro, como los pulsadores, ¿vale? No trabajaremos con pulsadores KNX, sino trabajaremos con pulsadores convencionales. También reduciremos el coste, ya que es un pulsador mecánico. Simplemente, lo único, el cableado hay que traerlo a la Multistation. Este cableado recomendamos que se puede utilizar, por ejemplo, cable UTP. El cable UTP tiene 8 hilos. Ahí no va tensión, simplemente es señal. Y nos permitirá hacer hasta 7 maniobras. Es decir, con un solo cable UTP podemos cubrir las 6 entradas de la Multistation. Y con esto haremos iluminación y persianas. Y las 2 zonas de calefacción. ¿Qué más nos haría falta? Bueno, pues hay 2 fan coils, que tenemos un actuador. Tenemos un actuador que es exclusivo para control de fan coils, para 2 máquinas de 2 tubos y 3 velocidades. ¿Vale? Con solo una unidad podemos controlar hasta estas 2 máquinas. Lógicamente nos hará falta lo que es el termostato. El termostato tiene que ser KNX. Ese termostato nos va a permitir, aparte de controlar la calefacción, a controlar los fan coils. El propio termostato de la F50 tiene 2 termostatos internamente. Es decir, cubrimos las necesidades que nos pide el cliente, ¿no? Con un solo termostato controlar la calefacción y fan coil. Pero como hay 2 zonas, pues 2 unidades de esta referencia. Ya por último nos pide lo que es el control remoto, local y remoto mediante app. Entonces, la opción más económica que tenemos en Young es el servidor SV Server. De hecho, ya hemos hecho algún webinar sobre este dispositivo, que aparte de permitirnos el control de todo lo que haya en la instalación de KNX mediante aplicación para iOS o Android, nos permite también tener el control mediante Alexa o incluso Google Home, ¿vale? Eso sí, este dispositivo necesita un módulo IP, ¿vale? Entonces, estos 2 elementos vienen de la mano. Entonces, una vez calculado todos los elementos que tenemos en la instalación, vemos que con una fuente de alimentación de 160 miliamperios nos cubre el expediente, ¿no? Cubrimos toda la alimentación de los diferentes dispositivos. Ya tendríamos hecho el estudio, simplemente faltarían contar los pulsadores, que serían pulsadores convencionales, el pulsador de timbre, simple o doble, ¿vale? Se puede aplicar a esta instalación. Vamos a ver un poco qué costes tendría esto, ¿no? Esto la tarifa lo podéis ver, estas referencias. Aquí vemos el presupuesto PVP. Bueno, pues todo esto que nos piden son 3.900 euros. Bueno, es una forma de optimizar al máximo
una instalación KNX con la multistation. ¿Vale? Como veis, sale un precio bastante ajustado para lo que nos pide el cliente. Otro ejemplo, una instalación ya un poco más grande, en la cual tenemos hasta 24 encendidos on-off. Luego tenemos 4 encendidos regulados por corte de fase, es decir, quiere en el comedor 2 encendidos y en la habitación de matrimonio otros 2 encendidos para poder regularlos, la intensidad. Aquí tenemos ya 10 persianas. Y aquí sí que hemos contado los pulsadores porque no trabajaremos con la multistation, ya es una estación un poco más grande que la anterior y creemos que tampoco hay necesidad de optimizar tanto los costes y vamos a plantear una estación con pulsadores KNX. Entonces hay que contar los pulsadores dentro del estudio, hay que contar cuántos pulsadores hay simples o cuántos dobles, o si quisieran también de la F40 o F50 también se deberían de contar. En este caso, creo que es un error, aquí hay 4 de la F50, pero creo que no están contados en el estudio. 4 zonas de calefacción, solo calefacción, y quieren también control remoto y local mediante app, esto es una cosa que piden prácticamente en todas las instalaciones. También control con Alexa, y aquí también dicen que quieren integrar el sistema de Sonos, que Sonos es un sistema de audio multiroom, por lo que quieren integrar con la domótica, es decir, que se puedan comunicar con la domótica y con una aplicación poder activar y desactivar las diferentes zonas o combinarlo con pulsadores KNX. Y también cámaras cámaras IP, poder visualizarlos en la aplicación de la domótica, ¿vale? Aquí el objetivo es optimizar la instalación, es decir, que la instalación a nivel de cableado sea lo más óptima posible, lógicamente a mejor precio, pero no hay tanta prioridad como la anterior a nivel de precio, ¿no? Entonces, vamos a ver qué elementos escogemos para este caso, ¿no? Esto es un nuevo actuador que hemos sacado, que es de 24 salidas. Aquí tenemos 24 encendidos on-off, que ya cubre con un elemento, pero también disponemos de persianas motorizadas, que serían 20 salidas, y a las 4 de la calefacción, ¿vale? Esto es un actuador mixto, entonces con solo 2 unidades de 24 salidas cubrimos estos dos expedientes, ¿no? El de iluminación, persianas y calefacción. Como nos piden también 4 encendidos regulados, hay que poner un dimmer de corte de fase, ¿vale? Un elemento como la primera opción no regula. Hace falta un elemento que sí que nos permita regular la iluminación y debemos saber cómo se regula esa iluminación, si por corte de fase, si es DALI o 1.10, que son los 3 estándares que hay en el mercado, ¿no? Bueno, en este caso era corte de fase, eran 4 encendidos, pues tenemos justamente un dimmer que es de 4 salidas para 4 encendidos regulados por corte de fase. Pues con un solo elemento ya lo tendríamos disponible. Aquí disponemos de 4 termostatos, porque hay 4 zonas de calefacción con la F50, es decir, irá un poco sobrado porque puede controlar más cosas, pero hay uno por estancia, pues 4 termostatos. Lo único que hemos simplificado son el volumen de teclas. Había antes 8 teclas, ahora hay 4 teclas. Y los pulsadores, ¿vale? Los pulsadores, he contado ya la versión F50, tanto para iluminación y persianas, y utilizando una opción que traen estos pulsadores, que es la opción de principal y ampliada, es decir, estos pulsadores nos permiten que uno sea un máster y otro sea una opción ampliada y ahorramos hasta un 40% el coste de los pulsadores, ¿vale? Pero llega a bus en esos pulsadores directamente. Entonces metemos las unidades que hemos contado, tanto simples como dobles. Y luego lo que es el servidor. El servidor ya no meteríamos el SV Server, que es un servidor de entrada, sino ya iríamos al servidor Comfort-Click, que nos permite integrar más sistemas como podría ser Sonos o las cámaras IP, ¿vale? Y muchas más cosas que podía controlar el Comfort-Click, pero no era una petición que nos pedía el cliente. Entonces, con todo esto, faltaría la fuente, que aquí no lo he añadido. Nos haría falta una fuente por el cálculo, nos haría falta una fuente de 640 miliamperios, ¿vale? Entonces, la valoración sería, bueno, la fuente de alimentación de 640, los 2 actuadores de 24, el dimmer de 4 salidas, los 4 termostatos, los teclados y el Comfort-Click, ¿vale? El Comfort-Click ya va directo a KNX, o sea, no haría falta pasarela IP.
Esa instalación ya, lógicamente, encarece un poquito más, más grande que la anterior y con un planteamiento distribuido a nivel de pulsatería, ¿vale? Pues serían 6.500 el coste PVP. Como veis, podrían haber 1000 ejemplos más. Lo hemos centrado en 2 para saber cómo se gestiona una valoración de KNX, pero si no, como he dicho anteriormente, estamos abiertos de todos nuestros agentes comerciales. Todos están cualificados técnicamente para presupuestar KNX. Podéis contactar con cualquiera de ellos o conmigo, yo os direcciono con el que peor toca en cada zona y podemos hacer un estudio sobre una instalación en concreto, ¿vale? A partir de aquí, agradeceros vuestro tiempo.